Molt bon dia a tots i a totes, els que estem aquí a la cambra i els que de forma online ens estan seguint des de casa seva o des del seu lloc de treball. Bon dia a tots. Permeteu-me, abans que res, disculpar la presència de la nostra presidenta Laura Roger, que per un motiu d'intervenció quirúrgica la tenim ja fa uns dies fora de joc, però que evidentment s'està recuperant, afortunadament molt bé, i que segur que la tindrem molt aviat amb nosaltres i tornarem a gaudir de la seva presència. Dit això, avui tenim un bon dia a Tarragona a la cambra, que comptem amb la presència del senyor Òscar Mancebo, director de l'àrea laboral d'ETL Global, Adients, que ens parlarà d'un tema de molta actualitat, com és la reforma laboral. I el títol de la ponència és La reforma laboral, una oportunitat per a tots. En el decurs de la seva intervenció ens explicarà que la reforma laboral és un acord històric que homologarà el mercat de treball espanyol amb l'europeu. Ens precisarà del caràcter de l'acord en el que converteix en una reforma enormement rellevant, ja que més enllà d'obrir una nova etapa de modernització i del mercat laboral, neix un acord amb un pacte entre les organitzacions empresarials i les organitzacions representatives dels treballadors. L'aspecte nuclear de la reforma suposa una convalidació de la reforma de l'any del 2012 i és una de les correccions hi entren unes correccions amb aspectes propis i de la pròpia història de la reforma en el mercat laboral, com és la precarietat, la temporalitat i les condicions laborals. En definitiva, estem parlant d'una oportunitat per tothom d'actualitzar la reforma que es va fer el 2012. I si ens preguntem qui és el senyor Òscar Mancebo, l'Òscar Mancebo és llicenciat en Dret per la Universitat de Sevilla, màster en Direcció de Recursos Humans per l'Institut de Cajasol, Escuela de Negocios a Sevilla, i és col·legiat del Col·legi d'Advocats de Sevilla i de Barcelona. Ha desenvolupat la seva trajectòria professional en diverses empreses referents en el sector com Garrigues, Deloitte, Oleart Advocats, PricewaterhouseCoopers i ETL Global Adients, que és la que està actualment. Bé, abans de tot i abans de donar-li la paraula al ponent, recordeu-vos que el Bon Dia Tarragona és una iniciativa de la Càmera amb el suport de Repsol, de CaixaBank i el Port de Tarragona i amb la col·laboració de Vic Gràfic. Doncs, sense més, entrem en matèria i, Òscar, quan vulguis. Endavant. Buenos días. Gracias a los que estáis online. Y bueno, la idea un poco cuando me plantearon el venir aquí y compartir cuál era la experiencia un poco de lo que era esta reforma laboral que nos ha caído en ciernes, pues era dar una visión práctica de una serie de aspectos que facultan o que de alguna manera nos impactan en nuestro día a día. Y al margen de poder hablar y preguntar, pues el enfoque será precisamente hacerlo práctico y de alguna manera poder dar soluciones y dar respuestas a estas cuestiones que en nuestro día a día nos ocupan. La presentación tendrá, pues, primeramente una introducción, novedades, en los distintos aspectos que abarca la reforma laboral. Estamos en otro momento de una producción legislativa absolutamente, ya los que nos dedicamos a esto, pues día sí, día no, el BOE hay que mirarlo porque nos salen reales decretos, órdenes ministeriales y normas que cambian nuestro marco de actuación. Con lo cual, creo que todo además va bastante ligado, con lo cual es bastante relevante el que podamos de alguna manera poder saber cuál es la producción legislativa y cuál es un poco el orden. Bien, lo ha comentado Ramón cuando ha hecho la introducción. Es decir, ¿por qué una reforma laboral? ¿Por qué ahora? ¿Y cuál es el motivo de que a fecha 31 de diciembre saliera la reforma laboral? Y esto, cuando uno lee en la exposición de motivos de la norma, perdón, digamos que la exposición de motivos determina
cuáles son las ideas que el legislador intenta plasmar en el Real Decreto. Por tanto, es muy relevante saber qué es lo que dice o qué es lo que nos quiere decir, porque será el principio de actuación al que tendremos que acudir cuando tengamos dudas con la norma. Bien, lo ha comentado Ramón y es, en primer lugar, una homologación del mercado laboral español al europeo. En la propia exposición de motivos se llega a decir que el mercado laboral español es un planeta lejano. Es decir, que en tasas de temporalidad estamos casi más de 10 puntos por encima de la media de la Unión Europea. Y esto tiene una serie de implicaciones directas en las cuales el legislador quiere incidir. Por tanto, este es el principio de actuación. Y esto va ligado a lo que es la idea básica, no lo duden, generalización del contrato de trabajo a tiempo indefinido. De hecho, cuando miramos los contratos que hay en el SEPE, ya solo hay 4 contratos: contrato indefinido, contrato temporal y las 2 modalidades de contratos formativos. Por tanto, toda la actuación que regirá a los distintos operadores jurídicos será esta: generalización del contrato indefinido. Bien, la siguiente cuestión es, ¿y de dónde surge todo esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Bien, en el plan de recuperación, transformación y resiliencia que tuvo que presentar el gobierno del Estado español para que se liberalizara los fondos de New Generation, se establecía un componente 23. Este componente 23 tiene una serie de reformas, son la 4, la 6 y la 8. Bueno, no importa. El asunto es que se estableció una serie de reformas que afectaban a distintos ámbitos del mercado laboral, donde precisamente lo que se buscaba, y retomo la idea del principio, es esa homologación. La siguiente cuestión relevante es que se trata de un acuerdo que ha sido consensuado entre las distintas actores sociales, lo cual ya es bastante relevante y nos llevará a una conclusión final que no la adelantamos ahora. Pero es muy relevante que haya sido firmado por agentes sociales y por patronales. Seguramente ninguno quedó conforme con la norma. Los que nos dedicamos a esto de las relaciones laborales, bien de recursos humanos, como directores de personal o bien como abogados laboralistas asesorando a clientes, seguramente cuestiones personales o profesionales nos hubiera gustado que la reforma laboral pudiera incidir o no más un aspecto u otro. Pero eso es relevante porque al ser fruto de un consenso, todos ganan y todos pierden, pero por lo menos la palabra clave es todos y se ponen en marcha determinados mecanismos que pretenden realizar esas políticas inclusivas. Por tanto, la idea principal, no lo duden. Inclusive hay una disposición adicional que se introduce que lo que busca es el control de la tasa de temporalidad. Y esto es muy relevante porque la disposición adicional 24 establece un control de lo que viene a decir es, oiga, nosotros hacemos una reforma, verificamos que la reforma esté cumpliendo los efectos y que la tasa de temporalidad esté bajando, con lo cual para el 2025 hacemos una primera aproximación para ver si esto es verdad y a partir de ese año lo hacemos cada 2 años. Quédense con el hecho de la generalización del contrato indefinido, con el hecho de que los agentes sociales buscan fórmulas para precisamente buscar esa homologación al mercado de trabajo y que es fruto de un consenso. Esto es lo relevante. Bien, si me permiten, decía Mark Twain que hay mentiras, malditas mentiras y estadísticas. Y veremos algunas cuestiones relativas a los contratos. ¿Dónde estamos? ¿Y dónde queremos estar? Observen que durante el primer trimestre del 2022 se suscribieron 4.712.000 y tal. Son contratos de todos los tipos. Aquí se incluye en este dato, la fuente es digamos que es un documento que ha hecho el Servicio de Empleo Estatal con datos oficiales. Lo cerró a 31 de marzo del 22. Bien, de ese total de 4 millones, poco más de 1.069.000 fueron indefinidos, el 22,9%. Bueno, vamos a comparar en el mismo periodo temporal. Mismo periodo temporal del 21, 3.918.000, de los cuales 463.000 fueron indefinidos. Es decir, de saque, los 3 primeros meses de vigencia de la reforma laboral, sabiendo que ha habido una serie de periodos transitorios, ya ha comportado que la contratación indefinida haya crecido, da igual, se ha disparado a un 130,52. Es decir, el asunto, en cualquier caso, ya sabemos lo que son las estadísticas, es que se ha incrementado la contratación indefinida. Ahí tienen un cuadro con el comparativo y lo paso rápidamente porque aquí viene otra cuestión que creo que es relevante y que hace referencia a esa evolución de los contratos indefinidos comparando año 2021 con el año 2022 y variación anual. Aquí lo pueden ver mes a mes cómo esa contratación indefinida va incrementándose. No quiero dejar de hacer un apunte en lo que son los contratos fijos discontinuos, que se convertirán sin duda en una de las estrellas de lo que es la reforma laboral
en la medida en la que el legislador lo que busca de alguna manera es potenciar estos contratos fijos discontinuos para evitar salidas masivas del mercado laboral. Aquí en Tarragona conocéis bastante esto derivado de la propia estructura que tenéis económica, organizativa y productiva de lo que es la provincia. Por tanto, fijaos que los contratos fijos discontinuos son 106.000 de este total de indefinidos, lo cual es casi un 20,5%. Y eso es relevante porque, insistimos en una cuestión, el legislador quiere precisamente que los contratos fijos discontinuos sean como una especie de fórmula o de balsa donde muchas modalidades contractuales que se repitan a tiempo cierto o que tengan cierta estacionalidad acaben derivándose en esa modalidad contractual. Bien, en las principales novedades legislativas seguramente ya habrán leído publicaciones de estudiosos, de magistrados, etcétera. Quédense con lo siguiente. Novedades en la contratación. Artículo 11, contratos formativos. Artículo 15, contratos por circunstancias de la producción. Artículo 16, fijos discontinuos. En la flexibilidad interna, quédense artículo 47, que regula los famosos ERTES, que en todo eso somos conocedores de esta situación, y un artículo de nueva creación, que es el 47.1 bis, que es el famoso mecanismo, después lo iremos viendo, pero por lo menos como principal situación que analizaremos. 47 bis, que es el mecanismo red de flexibilidad y estabilización en el mercado laboral. Y finalmente, las afectaciones de la negociación a lo que es la negociación colectiva, como es en relación a la ultraactividad de los convenios, que queda reforzada y blindada con la nueva reforma, y la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales, excepto en el salario y en las cuestiones de complemento. Bien, contratos formativos. Contratos formativos, perdón, hay dos tipos: contrato de formación en alternancia y contrato para la obtención de la práctica profesional. El contrato en alternancia compatibiliza la actividad laboral retribuida con los procesos formativos. Y ahí tienen las principales características. Muchísimas personas empiezan su día a día con este tipo de contratación. Por eso es relevante el que se establezcan ahora dos modalidades para dos supuestos diferentes. El formación en alternancia, ya lo pueden ver, duración mínima de 6 meses, máxima de 2 años. En cuanto a la jornada que pueden realizar con respecto a la jornada ordinaria completa, 65% primer año, 85% el segundo. Prohibición expresa de concertar periodo de pruebas. Esto es relevante en la medida en la que son personas que se incorporan a un mercado laboral y que de alguna manera están en una fase formativa y por tanto no deberían de tener un periodo de prueba. Y finalmente una prohibición lógica y normal, como es evitar horas extraordinarias y trabajos nocturnos. Bien, alguna cuestión adicional del contrato en alternancia es que solo se pueden suscribir con personas de hasta 30 años. Adicionalmente, y como cuestión, pues deberán de tener un tutor y un plan formativo. Bueno, esto es lo que tenemos. En cuanto a la retribución de esta clase de contratos, en cuanto al primer año, va casi ligado al tiempo efectivo de trabajo, es decir, la retribución no puede ser 60% inferior en ese primer año, y en relación al segundo año, 75% de una persona que desempeñe un mismo tipo de puesto de trabajo. Bien, contrato para la obtención de la práctica profesional, pues este lo podrán concertar quienes estuvieran en posesión de un título universitario, grado, máster o formación profesional. Aquí la diferencia es que la duración es de 6 meses, máxima 1 año. Se puede concertar hasta 3 años después de la obtención del título que requiera esa práctica profesional. Aquí hay que hacer un pequeño matiz: 5 años para supuestos de personas con discapacidad. Aquí sí que se permite un periodo de prueba de 1 mes y después prohibición expresa, igual que en el otro, de realizar horas extras y trabajos nocturnos, y la retribución en función del grupo profesional y nivel de correspondencia que estuviera realizando. Por tanto, el contrato formativo, y además, curiosamente, si se descargan los modelos del SEPE que salieron el 30 de marzo, ya están los dos puestos con las cláusulas adicionales y anexas de cada uno de ellos en función de la modalidad. Son estos dos. Después vamos a lo que es la contratación temporal. Primeramente, la primera semblanza del artículo es que lo primero, es decir, conceptualmente, como asesores de empresa o como personas que podemos operar en el sector legal, es, vale, hay una presunción generalizada de que todos los contratos son indefinidos. A partir de ahora la presunción es la contraria, siempre va a ser indefinido, siempre, absolutamente siempre. ¿Qué ocurre? ¿Se puede hacer un contrato temporal? Sí, ahí, digamos que se puede causalizar y de alguna manera responder a una causa. Que
para que sea válida, tiene que venir adecuadamente expresada en el contrato, especificar perfectamente lo que es la causa y conectarla con esa duración temporal. Esto es una cuestión que aquellos que hemos ido a inspecciones tenemos la experiencia de saber que cuando entra uno a una inspección sabe que en muchas ocasiones va a salir con contratos convertidos a indefinidos porque la propia redacción de la causa, aun cuando reflejara una situación productiva que efectivamente fuera temporal, pues tenía cierto tipo de lagunas en su redacción o composición y esto generó algún tipo de problemas. En cualquier caso, insisto, generalización del contrato indefinido es la base y causalización de la fórmula de llegar al contrato temporal. La segunda situación es que desaparecen los contratos por obra o servicio determinado, es decir, era el antiguo artículo 15.1a que desaparece con la nueva reforma. Por tanto, ya no se pueden celebrar contratos por obra o servicios determinados. Después la norma fija en dos tipos de contratos temporales, eventual por circunstancias de la producción, después veremos desde el punto de vista doctrinal las diferencias que puede haber dentro de este contrato, y después sustitución de trabajadores con reserva de puesto de trabajo. Una cuestión y es, lógicamente, no significa, a pesar de que la presunción sea que el contrato es indefinido, que no se puedan hacer los contratos o que la norma establezca algo que no fuera de aplicación. Hemos referenciado una sentencia que ya decía que para que el contrato temporal tuviera su causa, efectivamente debería de venir debidamente consignada. Por tanto, la norma lo que hace es una positivización de una jurisprudencia que ya estaba consolidada en la medida en la que el defender un contrato temporal, bien en sede judicial o bien en sede inspectora, era una tarea hercúlea porque había que demostrar muchas cuestiones y normalmente las palabras que se consignaban en la causa a veces no llegaban ni reflejaban la verdadera situación. Después, otra cuestión de la contratación temporal, y además dio también su situación de debate discursivo, era que se penalizaban los contratos temporales que tienen o que están suscritos por menos de 30 días. A la finalización del contrato, lo que se establece es una penalización en el tipo de cotización. Por tanto, estos mini jobs pues tienen una pequeña perdón, una pequeña penalización justamente cuando finalizan. Otra cuestión que hemos indicado es lo de la disposición adicional 24ª en relación a ese análisis y a ese estudio de lo que era esa tasa de temporalidad que ya hemos visto que estábamos más de 10 puntos por encima de esa media de la Unión Europea y que era un objetivo del legislador bajarla. Pues bien, se establece un mecanismo de control que es esa evaluación a partir del 25, que incluso se establece la norma que se pueden llegar a adoptar nuevas medidas si se detectan que las medidas propuestas, valga la redundancia, no son suficientes, con lo cual habrá que esperar cuál es la evolución del mercado laboral para saber si efectivamente se ha conseguido ese fin o de alguna manera no se ha conseguido. Bien, el contrato por circunstancias de la producción, si nos vamos al tenor de la norma, al 15.1, literalmente establece que se entenderá por circunstancias de la producción el incremento ocasional e imprevisible de la actividad y las oscilaciones que, aun tratándose de la actividad ordinaria de la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo disponible y el que se requiere. Y aquí se incluye una cuestión que es el periodo vacacional. Claro, esta es la primera situación la primera situación interpretativa que se produce es, oiga, alguien podría decir, con lo cual yo puedo sustituir las vacaciones por esta clase de contratos. Claro, si nos vamos a la interpretación literal de la norma, la respuesta sería sí, porque lo dice la norma. Si nos vamos a una interpretación finalista y de alguna manera prudente, existiría un problema que planteo. ¿Cuál sería? Pues sería si el convenio colectivo, por ejemplo, o el acuerdo de empresa, o de alguna manera tenemos ya estipulado cómo va a ser el disfrute de nuestras vacaciones, podemos entender que esa oscilación ocasional e imprevisible no opera con la sustitución de vacaciones. Con lo cual, digamos que el utilizar este contrato por circunstancias imprevistas como fórmula de sustitución de vacaciones puede generar algún tipo de riesgo si de alguna manera en una inspección o en momentos futuros tuviéramos que defender que ese periodo vacacional ya estaba fijado, pero aún así lo hemos utilizado para sustituir las vacaciones, ¿vale? Es decir, lo que planteo aquí sencillamente es una reflexión sobre el hecho de que hay que tener cuidado cuando se asesora o los clientes o las empresas, cuando
realicen algún tipo de contratación en este supuesto, que puede dar lugar a algún tipo de problema interpretativo en la medida en la que las vacaciones ya puedan estar fijadas por convenio y por tanto se nos pueda decir por parte del inspector actuante o por parte incluso de un órgano judicial que no respondió a un incremento ocasional e imprevisible. Bueno. Siguiente cuestión es que la duración máxima será de 6 meses, prorrogable por convenio colectivo sectorial hasta 1 año. Ustedes pueden comprobar perdón, que en el desarrollo de la norma en muchas ocasiones se hace referencia a convenio colectivo y a convenio sectorial. Cuando se hace referencia a un convenio colectivo, podemos interpretar que sí que permite el convenio de empresa, pero cuando específicamente requiere convenio sectorial es porque nos está cerrando la posibilidad de, por convenio de empresa, prorrogar la duración máxima de la duración del contrato. Por eso es una cuestión que hay que tenerla, a mi juicio, prevista. Es decir, si tenemos y somos una empresa y tenemos prevista que se puede prorrogar o ampliar este contrato por circunstancias de la producción, ya con la nueva normativa no se puede prorrogar porque lo que se requiere es un convenio sectorial. Después otra cuestión del artículo 15 y es que se establece una regla de la concatenación. Todos estos sí que hemos sido muy, digamos que de alguna manera todos hemos estado siempre encima, pues lo típico, en la reforma anterior que en 30 meses no excediera de 24 y en la actual de 24 que no excediera de 18. Y a mi juicio, si podemos hacer una pequeña reflexión, es una de las cuestiones que se ha colado de rondón en el artículo 15, en el 15.5, segundo párrafo, y que establece, fijaos, que se adquiere la condición de fijo no por el trabajador, sino por el puesto de trabajo. Es decir, que ese puesto de trabajo haya estado ocupado anteriormente durante 18 meses en un periodo de 24. Y alguien podría interpretar, oiga, y si yo tengo un puesto de trabajo donde ha estado una persona 15 meses en uno de 17 y ahora lo contrato 1 mes, ¿me va a adquirir la condición de fijo? Pues puede ser, porque la interpretación normativa permite ese margen, con lo cual hay que tener o diseñar un estudio de puestos de trabajo que con anterioridad a la norma hayan estado contratados o desempeñados de forma temporal, porque ahora el límite ya no va ligado tanto a la persona, va ligado al puesto. Y esto es muy relevante para poder organizar y estructurar bien cómo damos fórmula a esos contratos temporales, ¿vale? Bien, la siguiente cuestión es el contrato eventual por circunstancias previstas dentro del artículo 15 y dentro de los contratos temporales. Este contrato de circunstancias previstas es cuando se atienden situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada. Por ejemplo, si somos una empresa del servicio de recogida de limpieza viaria, pues la campaña de la hoja. Son 2 semanas, 3 semanas, lo que sea. Previsto, reducido y delimitado. Lo relevante perdón, de este contrato es que se establece que se podrá abrir ventanas de 90 días y que solo se puede utilizar durante 90 días abriéndose ventanas donde pueden ser ocupados 90 días no consecutivos. Por tanto, es relevante entender cuál es la aplicación de este contrato a una realidad normativa. Bien. Y finalmente decir que en relación a este contrato habrá que establecer digamos una previsión de celebración con la parte social de qué tipo de trabajo se prevé que tengan este contrato. Y aunque no está aquí, hay otra cuestión que yo creo que es bastante relevante del artículo 15 y es lo que se establece en el 15.8 y que hace relación a que por convenio colectivo, y aquí no habla ni de sector ni de empresa, por tanto cabe el de empresa, se podrán fijar planes para la reducción de la temporalidad e incluso establecer porcentajes máximos de contratos o de puestos ocupados por contratos temporales. Y eso tiene su relevancia porque acuérdense que uno de los problemas o una de las líneas rojas que se puso en la reforma laboral era que se quería establecer por parte del gobierno un porcentaje máximo de temporalidad en las empresas. Y esto podía romper ese consenso porque las empresas no estaban dispuestas a establecer porcentajes máximos. Puede llegar a ser realmente perjudicial para el normal desenvolvimiento de una relación. Pero la norma sí que lo deja por la vía de la reforma, lo deja al albur de las partes y de la negociación colectiva
para que si se alcanza un acuerdo se pudiera establecer algún porcentaje o fórmula de evitar esa temporalidad. Quédense con la idea, no es tampoco, pero es una cuestión que es relevante. Por convenio colectivo de empresa o sectorial se pueden buscar fórmulas que limiten la temporalidad. Bien, contrato de sustitución, que sería la segunda pata de los contratos temporales. Contratos temporales por circunstancias de la producción y contratos de sustitución. Miren el 15.3 y la situación es, digamos que para la sustitución de trabajadores en situación de incapacidad temporal, de reducción de jornada, guarda legal, excedencia y otras circunstancias. Conlleva, o que estos puestos conlleven reserva de puestos de trabajo. También para cubrir procesos de selección durante un máximo de 3 meses. Aquí lo único relevante y que es novedoso es que el trabajador sustituido y el sustituto pueden coexistir y prestar servicios al mismo tiempo, inclusive durante 2 semanas. Es decir, el trabajador que vaya a ocupar este puesto de trabajo puede perfectamente coexistir y trasladar ese conocimiento durante 2 semanas a esta persona. Otra cuestión aquí es que no aplica ese régimen de la concatenación de contratos temporales que veíamos anteriormente y que suele ser uno de los caballos de batalla. ¿Por qué? Porque este contrato va vinculado a la duración de la persona sustituida, que además tiene reserva de puesto de trabajo. Por tanto, este asunto es relevante. Y finalmente, lógicamente, hay que consignar ahora una serie de cuestiones administrativas, pues el contrato, las funciones, la causa, para que el contrato esté debidamente formalizado. En cualquier caso, insisto, lo más relevante probablemente y aquello que significa una mayor novedad respecto a la situación anterior es esa posible coexistencia de 2 semanas. Desde ciertos debates doctrinales, es decir, ¿por qué no un mes o 2? Bueno, no importa, ya tenemos 15 días y es relevante. Bien. Contratos fijos discontinuos. Los contratos fijos discontinuos, de alguna manera, se han convertido en la estrella de la contratación temporal, de forma que el gobierno lo que ha pretendido es que se potencie esta contratación en la medida en la que da salida a muchos sectores que van vinculados a actividades estacionales o de temporada que no tengan o que esos periodos, digamos que de falta de actividad, queden vehiculados y con un intento de recolocación ligados a formación, como veremos. Por tanto, quédense que el contrato fijo discontinuo es para la realización de actividades estacionales o vinculados a causas productivas o de temporada, que en Tarragona conocéis esto en la medida en la que el propio tejido productivo hace que el contrato fijo discontinuo sea probablemente uno de los más utilizados en los sectores productivos. Y al mismo tiempo hay otra cuestión que sí es novedosa, y es que la norma establece que se podrá utilizar para actividades que, aun siendo de actividad o de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Y esto es relevante porque hay que ligarlo con el último punto, y es que la norma permite y habilita a las empresas de trabajo temporal a suscribir contratos fijos discontinuos para cederlos a empresas usuarias de conformidad a lo que establece la norma. Y eso es una revolución. ¿Por qué? Porque significa que las empresas de trabajo temporal pueden dar salida a situaciones de esta naturaleza. Por tanto, el hecho, es una novedad normativa, el hecho de que se pueda, a través del contrato fijo discontinuo, cederse trabajadores de forma que pueda ocupar y que de alguna manera pueden dar salida a estas necesidades productivas. Bueno, yo creo que esto es muy, muy relevante. Otras cuestiones que son las habituales es que se establecen pues, unos criterios digamos que de llamamiento que pueden ser negociados o pactados. Otra cuestión relevante es que lo que se pretende con estos contratos es equiparar todos los derechos con los contratos fijos, ordinarios y a tiempo completo de la empresa. Por tanto, aquellos devengos que tengan referencia a cuestiones económicas o que tengan referencia a cuestiones como la antigüedad o como complementos, la fecha será la fecha de antigüedad y de inicio del contrato. Sin embargo, la norma sigue permitiendo que para las extinciones de los fijos discontinuos se pueda utilizar la fecha o el tiempo de prestación efectiva de puesto de trabajo. Pero otra cuestión es que el convenio colectivo sectorial, nuevamente, y aquí sí que especifica sectorial, comporta que cierto tipo de cosas como es
digamos que las bolsas de trabajo y es decir, se puedan regular a través del convenio colectivo sectorial determinadas particularidades de los fijos discontinuos, como un llamamiento, una bolsa ligada a acciones formativas, cuál será, digamos que el régimen de llamadas, si tiene algún tipo de prevalencia, cuál será el orden. Son cuestiones que se dejan a lo que es la negociación colectiva, si bien sectorial. Por tanto, quédense con esa idea. Contrato fijo discontinuo para esas actividades bien estacionales o ligadas a temporada. Se permite por primera vez que las empresas de trabajo temporal puedan contratar trabajadores fijos discontinuos para cederlos a empresas. Eso da un cierto margen de flexibilidad, y sectorialmente se puede regular una bolsa de trabajo o una bolsa de fijos discontinuos que de alguna manera pueda dar salida a periodos donde, bueno, pues puedan trabajar, puedan tener algún tipo de formación y de alguna manera puedan acceder a esa jornada indefinida. Otra cuestión que generó mucha polémica y la hemos querido simplificar, todos somos conscientes, es el régimen transitorio que se preveía en la norma con la aplicación de los contratos. Acuérdense que cuando salió la norma todo el mundo empezó, que se veía que desde la fecha, es decir, que la fecha de entrada de la norma salvaba las cuestiones de los contratos. Básicamente, como ya hemos pasado el 31 de marzo del 22, la situación se simplifica. No obstante, hay tres situaciones. La primera es, oigan, todo lo que se celebró antes del 31 de diciembre del 21 siguen por la legislación de origen. Obra o servicio, máximo de 3 o 4 años según convenio. Fijos de obra, eventuales, máximo 6 o 12 meses según convenio. Interinidad. Estos tienen digamos que su vigencia y su finalidad propia. Este periodo temporal, el que va del 31 de diciembre del 21 hasta el 30 de marzo, digamos que se podían seguir rigiendo por la normativa vigente en la que se concertaran. Por tanto, obra y servicio podían seguir su naturaleza y los eventuales, si bien con una duración máxima de 6 meses. Por tanto, estamos ahora en la mitad. Y a partir del 31 de marzo, es decir, del 1 de abril, ya pues, los contratos en los términos que hemos comentado. Siempre dos. Circunstancias de la producción, bien previsibles o imprevisibles. En el formato del SEPE no hay diferencia de contratos. Por tanto, contrato temporal por circunstancias de la producción o de sustitución. ¿Vale? Este régimen transitorio generó determinado tipo de debate doctrinal porque la fecha de efectos era una de estas cuestiones que generó cierto tipo de debate. Bien, con esto terminamos la semblanza, artículo 11, artículo 15 y artículo 16. Y ahora pasamos a esas medidas de flexibilidad interna. Déjenme hacer un poquito de recapitulación. Desde que se inició la situación COVID, se produjeron una serie de... La normativa tenía su propia regulación para establecer los ERTEs, tanto los ETOP como las causas de fuerza mayor, que era el famoso Real Decreto del 1483 del 12, de 29 de octubre. Durante la pandemia, digamos que normativamente se dictaron una serie de normas de ERTES ETOP, causas de fuerza mayor, etcétera, etcétera. ¿Qué hace el legislador ahora? De alguna manera reformula e introduce en el artículo 47 todas estas cuestiones legislativas que hemos ido arrastrando estos años. Por tanto, la principal novedad es que el artículo 47.1 se adapta a esta realidad. Lo más importante, y para ser prácticos, es que se simplifican trámites para las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Por una cuestión básica y fundamental. En el periodo de consultas, en empresas, digamos que la regla general es que ese periodo de consultas es hasta 15 días. Se simplifica el periodo temporal. Pero en empresas de menos de 50 trabajadores, el plazo temporal queda reducido hasta una semana. Con un matiz, acuérdense, y es que si el periodo de consultas se celebra y se alcanza con acuerdo, se puede abrir y cerrar ese periodo de consultas casi el mismo día. Acuérdense que en la época del COVID fueron muchas las empresas que por mor de la situación abrían, cerraban periodos de consultas con acuerdo, lógicamente, y de alguna manera estos plazos se reducían y se beneficiaba de ese ajuste en ese proceso de negociación. Se establecen bonificaciones a la Seguridad Social, después veremos un cuadro resumen,
vinculado siempre a la formación de trabajadores. Esto es muy relevante. Las bonificaciones van ligadas a acciones formativas. Por tanto, es una cuestión que no podemos olvidar, porque si nos exigen esa acción formativa y aplicamos un ERTE y no podemos justificarlo, probablemente la administración nos hará devolver esa aportación. Después, lógicamente, cuando hay una empresa en ERTE ETOP, los famosos ETOP, no se pueden hacer horas extras, externalizaciones y contrataciones mientras se mantenga vigente el ERTE. Con un matiz: se puede acudir a nuevas contrataciones siempre que el puesto o el perfil que nosotros queramos contratar no esté dentro de los trabajadores que están con el contrato suspendido. Y esto nos da margen. ¿Por qué? Porque si hacemos una contratación, yo lo que sugiero es hacer un clausulado anexo que establezca un perfil que podamos justificar en el supuesto de inspección. ¿Para qué? Para decir que este perfil contratado no es lo que tenemos suspendido. Lógicamente, si está suspendido, habrá una prioridad en la desafectación del trabajador. Por tanto, aquí se puede utilizar como fórmula el diseñar un puesto de trabajo que no esté ocupado por personas con el contrato suspendido, como fórmula de evitar este impacto. Otra cuestión para mí bastante relevante es que en el propio texto del artículo 47, si se entiende que el expediente finalizaba con acuerdo, concurre la causa. Hay una presunción de que concurre la causa, y eso es absolutamente relevante. ¿Por qué? Porque si concurre la causa, el expediente ETOP solo puede ser impugnado si se entiende que durante el periodo de consultas ha existido fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, con lo cual de alguna manera blinda ese ERTE frente a posteriores reclamaciones individuales que el trabajador en su legítima defensa quisiera realizar. Pero por tanto, si el ERTE acaba con acuerdo, hay una presunción legal de que concurre la causa, y es una situación que refuerza el propio expediente. Otra cuestión es cuando nos enfrentamos a un ERTE top, lógicamente la causa tiene que ser coyuntural, es decir, que tiene que tener una situación que se entienda que pueda ser revertida, porque lógicamente en el supuesto contrario lo que se nos dirá es que si la causa es estructural, lo que cabe sería aplicar un ERTE extintivo y no un ERTE ETOP. Por tanto, la necesidad relevante, la necesidad de que la causa sea temporal, por tanto, coyuntural. Otra cuestión relevante de la norma y que creemos que facilita mucho a las empresas es que se prevé la prórroga de los ERTEs ya aprobados, con un periodo de consultas mínimo de 5 días. Es muy relevante. ¿Por qué? Porque no habría que tramitar un ERTE nuevo y facilita la conexión o esas situaciones que teníamos de interregno entre una situación y otra, renovación casi automática. Otra cuestión es que, lógicamente, siempre que hay bonificaciones o que uno de alguna manera se exonera en el pago de cuestiones relativas a la seguridad social, como es el caso, siempre compromiso de mantenimiento del empleo, ¿vale? Con lo cual, eso también es muy relevante, si bien ahora la cuestión es que la norma define por fin que esa devolución solo afecta a ese trabajador despedido o a ese trabajador respecto del que hemos incumplido esa obligación del mantenimiento del empleo. Acuérdense que durante la época del ERTE COVID, una de las situaciones era, oiga, que se planteaba como cuestión debatida era, oiga, pero yo hago un ERTE y si tengo un trabajador que se me despide por alguna circunstancia, ¿qué devuelvo? ¿La bonificación suya o las de todos los trabajadores? Y hubo debate doctrinal entendiéndose algunos que eran todos los trabajadores y otros algunos. Bueno, pues la norma clarifica y ya determina que es solo ese trabajador respecto al que se ha incumplido la obligación del mantenimiento del empleo. Después, en el mismo 47 se establece lo que son las novedades, digamos que los ERTEs por causa de fuerza mayor. Los ERTEs por causa de fuerza mayor, acuérdense que en la norma venían regulados casi con una línea, solo se utilizaban para supuestos donde caía un rayo, una inundación o un tornado de una fábrica o una instalación productiva y tenían muy poco predicamento. Sin embargo, la propia situación hace que se haya desbordado y que ahora se utilicen con mucha mayor naturalidad. Causa de fuerza mayor. Principales novedades. Establecen el 47.5 y es que se debe de comunicar a la autoridad laboral la necesidad de llevar a cabo la medida y sobre todo hay que de entrada acreditar la situación organizativa y productiva que acredita para la empresa que se encuentra en una situación de fuerza mayor. Por lo tanto, es muy relevante a efectos de que la administración pueda con conocimiento de causa ratificar esa existencia de fuerza mayor. Es importante hacerlo al principio porque estos procesos se busca la rapidez en lo que es esa decisión y por tanto
en la acreditación de la causa desde el inicio con una memoria bien redactada y con la prueba documental que acredita la situación, vendrá bastante o ayudará al supuesto. Después, otra cuestión relevante es que los ERTE por causa de fuerza mayor, la autoridad laboral siempre pedirá informe a la inspección de trabajo. ¿Para qué? Para que la inspección de trabajo constate efectivamente que existe o no esa causa de fuerza mayor. Con un matiz, acuérdense, ese plazo, acuérdense que en la época de los expedientes, una de las situaciones era que si se pasaba el plazo y la administración no respondía al ERTE, se pensaba si ese silencio sería autorizador o no. Sí, efectivamente, si en el plazo de 5 días la administración no ha resuelto, se entiende que el silencio es positivo, por tanto, relevancia. Y finalmente, dos cuestiones que recoge la normativa a causa de fuerza mayor temporal, digamos que ordinaria, y después otros dos que ya se incorporaron en los anteriores reales decretos, que son los impedimentos o por limitación de actividad, que sean ocasionados como consecuencia de decisiones adoptadas por la autoridad pública. Es decir, la autoridad pública, la autoridad sanitaria, puede adoptar decisiones en su ámbito de actuación que puedan generar algún tipo de impedimento para la actividad o algún tipo de limitación para la actividad. En este supuesto, cabrían expedientes por causa de fuerza mayor. Lógicamente, en estos ERTEs se prohíbe la realización de horas extras, las externalizaciones y las contrataciones. También hay una obligación de mantenimiento del empleo. Y una de las mayores novedades de la norma es el 47 bis. Es un artículo nuevo creado por el legislador que regula lo que es el mecanismo red de flexibilidad y estabilización en el empleo. Este mecanismo es una medida que habilita, y lo dice cuasi automáticamente, a las empresas solicitar medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos. Este mecanismo está planteado como una fórmula o una continuación de ese escudo social que el legislador en la época de pandemia, digamos que legisló para ello. Ese mecanismo red se aplica para empresas para los cuales esa prolongación de las dificultades en su estructura, tanto productiva como organizativa, se mantenga y necesiten periodos adicionales de suspensión o de reducción de jornada. Por tanto, viene definido en la norma y, para que os hagan una idea, el procedimiento de estos mecanismos red ha sido adoptado o ha sido aprobado en un real decreto, además que es curioso porque se adoptaban medidas urgentes para el sector agrario por causa de la sequía y utilizaban una disposición transitoria para regular el mecanismo red. Por tanto, ya veis que el legislador utiliza cualquier tipo de medida para poder ir legislando y conformando un cuerpo legislativo en relación a esta naturaleza. Por tanto, en esa disposición transitoria se regulaba ese procedimiento de mecanismo red y su activación. Hay de dos tipos, cíclicos y sectoriales. Cada uno tiene su definición. Los cíclicos son circunstancias macroeconómicas que justifican suspensión de contratos. La duración, eso sí, es 1 año. Quedan circunscritos a 1 año. Y los sectoriales son aquellas áreas productivas que necesitan una reestructuración. Y aquí la duración es 1 año más 1. Para que se haga una idea, solo se ha activado un mecanismo red, concretamente el 31 de marzo del 22, mediante esa orden ministerial para las agencias de viaje. Ha sido la primera vez que se ha activado ese mecanismo red sectorial, porque afecta a un conjunto concreto de sector de la actividad, y lo que se establece es que las agencias de viaje, por mor de esa caída en su actividad, lo explica la exposición de motivos, y por mor de esa dificultad en salir de la crisis, activa el mecanismo red, como hemos comentado, sectorial, y por tanto se pueden solicitar medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos. Por tanto, solo tenemos el procedimiento aprobado 15 de marzo y la primera vez que se activa el 31 de marzo mediante esta orden ministerial que regula y que intenta proteger la actividad de las agencias de viaje. Únicamente 3 cuestiones en relación a las personas que se pueden beneficiar de este mecanismo red. Y es que los trabajadores no requieren una cotización mínima para esa percepción de la prestación, por tanto directamente pueden pasar al cobro de la prestación, y después los importes,
70% de la base reguladora y después el máximo de los 125% del IPREI. Y finalmente, los trabajadores que estén protegidos por esta situación no consumirán prestación por desempleo. ¿Vale? Otra cuestión referente a lo que hablábamos, las bonificaciones. Las bonificaciones ya saben que a lo largo de los ERTEs y de los últimos 2 años han sido una de las cuestiones que las empresas perseguían como fórmula de evitar un coste importante y de la propia supervivencia. Estas bonificaciones quedan ahora circunscritas en las situaciones ETOP, es decir, causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, al 20% de la cuota patronal vinculado a la formación, los ERTEs por fuerza mayor ordinario un 90% y el mecanismo RED se divide en cíclico y sectorial. El cíclico es 60% 4 primeros meses, 30 4 siguientes, 20 4 siguientes. Y el mecanismo RED, 40%, el mecanismo RED sectorial 40% vinculado a formación. También recuerden que si se produce algún tipo de incumplimiento en lo que son las condiciones que determinan esa situación de bonificación, habrá que devolverla por trabajador. Después, cuestiones en materia de la negociación colectiva. Digamos que la negociación colectiva ha sido uno de los grandes caballos de batalla. Por tanto, hay 2 líneas y yo creo que son bastante relevantes. Anteriormente con Ramón hemos podido comentar algunas cuestiones de rabiosa actualidad, inclusive aquí, y quédense con 2 ideas, ultraactividad y la prioridad aplicativa. Y digamos que en la regla anterior, donde el sectorial tenía prioridad aplicativa en una serie de medidas, se mantiene con un matiz que ya no tiene prioridad aplicativa ni en cuestiones salariales ni complementos salariales. Por tanto, en estos puntos concretos será el convenio colectivo sectorial el que regule y el que tenga que establecer ese mínimo. ¿Qué es lo que se pretende evitar? Sobre todo, si me permiten decir, es una fórmula de protección frente a las empresas multiservicios. ¿Por qué? Porque se entendía que esta clase de empresas, bueno, entendía el legislador, de alguna manera basaban su diferencia productiva en una rebaja salarial. Por tanto, a la hora de eliminar esta prioridad aplicativa en los convenios de empresa y llevarlo al sectorial, esas empresas ya no tendrían esta ventaja competitiva en aspectos salariales y si hubiera habido, o si lo tuvieran, tendría que ser en aspectos relativos a jornada, disponibilidad, producción, pero ya no en cuestiones salariales. Otro asunto también relevante es en el 42.6. Este artículo se pensaba que su reforma iba a tener un calado y que probablemente lo hubieran refundido y sin embargo la reforma queda circunscrita al 42.6, donde se establece la prioridad aplicativa del sector en el que vaya a participar la empresa subcontratista. Obsérvese que no vincula a la empresa contratista a la empresa principal, lo vincula al sector, lo cual aquí en Tarragona, con un sector petroquímico y con empresas que son multinacionales, es muy relevante a la hora de establecer mecanismos de negociación. Finalmente, otra cuestión en cuanto a la ultraactividad. La ultraactividad, si nos acordamos de la reforma del 2012, lo que se pretendía era desanquilosarla. Es decir, el legislador lo que pretendió hacer en aquella época fue que si las partes no se ponían de acuerdo en la negociación del convenio, para no prolongarla ad eternum, se estableció que decaía la vigencia del convenio y que una vez que se produjera la caída de la vigencia de la caída del convenio a la fecha de finalización se pasaba al sectorial. Esto generó importantes debates doctrinales, sentencias que finalmente dijeron que esto, digamos que desmontaron el contenido de la reforma. Ahora se pretende proteger y se pretende de alguna manera recuperar o proteger sobre todo la vigencia del convenio. Por tanto, lo que establece la reforma es que con independencia de si se alcanza un acuerdo o no, las previsiones de un convenio colectivo caducado se mantienen hasta que las partes no negocien uno nuevo. Por tanto, ya no hay límite temporal por virtud del cual una vez que se llegue se elimina. Esto es relevante a efectos de mecanismos de negociación y de saber cómo operan los convenios y estos saltos o estas situaciones que se producen en las mesas de negociación de, bueno, pues vamos al sectorial. Ya sabemos que eso va a ser difícil y no va a operar. Otra cuestión. Y lo hemos querido poner, aunque sea un pelín farragoso, porque todo esto que estamos hablando, hoy en día hay una producción legislativa que desborda muchas veces el marco. Tenemos en foros especializados y de compañeros, inclusive los propios
o digamos que los sufridores últimos de la norma, que son las empresas, constantemente el BOE está saliendo y está produciendo material legislativo que nos impacta. Hemos querido poner algunas normas y sobre todo quédense con la idea de existe una producción legislativa, existe una situación ahora mismo de, si me permiten, de incerteza jurídica que se traslada a todos los ámbitos. Observen, por ejemplo, a mi juicio, la reforma o la ley de mayor calado es la 21 de 2021, 28 de diciembre, que de alguna manera regula todo el régimen de pensiones y lo reforma, es la famosa reforma Escrivá. Esto es una reforma en profundidad y no está reformada en función de lo que nos solicita la Unión Europea con los famosos PERTES, que esto será otra cuestión de polémica, pero lo hemos querido traer aquí a colación para comentar y para poner el punto sobre la I de que existe hoy en día una importante acción legislativa que lógicamente nos va desbordando. Y fíjense que todavía quedan reales decretos pendientes de modificación en función de la ley. ¿Por qué? Porque alguien me puede decir, oiga, ¿y los aspectos dudosos del artículo 15 cómo se interpretarán? Honestamente es difícil saber por dónde van a salir. Honestamente, habrá que ver cómo piensa la Inspección de Trabajo, habrá que ver cuando estas cuestiones lleguen a sede judicial, pero todavía falta una cuestión y es el Real Decreto 27-2020/98 es el que regula el anterior artículo 15. En muchas ocasiones teníamos que ir a ese Real Decreto para ver cómo se quedaban los contratos por obra o servicios. Por ejemplo, ese Real Decreto tendrá que ser reformado y adaptado a la nueva situación. Por tanto, la idea que queremos traer a colación es que existe un mundo de absoluto marasmo legislativo. Por ejemplo, la última, que es de 29 de marzo, quédense también con esta, y es que se adoptan medidas en el marco del Plan Nacional, observen, de respuesta frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Con lo cual también es relevante porque se establecen situaciones que constantemente nos están llegando y que son novedosas. Y otras cuestiones que también queríamos incidir es este Real Decreto 6 del 2022, en su artículo 44, establece una nueva prohibición de despedir. Es decir, el artículo establece que aquellas empresas que reciban ayudas directas, además lo vincula a los aspectos energéticos, esos incrementos de costes que todos estamos sufriendo desde particulares y ciudadanos hasta empresas que consumen energía, pues bien, si recibes una ayuda directa, no vas a poder utilizar esas causas como fórmula de despidos objetivos y tienes una prohibición hasta el 30 de junio del 22. También, en segundo lugar, ese artículo 34 establece que si por mor de la situación en Ucrania realizas un expediente de suspensión o reducción de contratos, si te beneficias de apoyo público, tampoco podrán despedir. La norma no aclara si la consecuencia de esa infracción es la nulidad o la improcedencia. Acuérdense que durante la época de la pandemia también esta obligación de despedir generaba polémica y hay pronunciamientos judiciales, digamos que de toda naturaleza, que declaraban despidos en esa situación nulos o improcedentes. Después subieron a los Tribunales Superiores de Justicia y algunos declaran nulos y otros improcedentes. Por ejemplo, el País Vasco declaró que los despidos incumpliendo esta obligación eran nulos. Y sin embargo el TSJ de Cataluña determinó con 6 o 7 votos particulares que eran improcedentes. Es decir, que se genera una situación de debate que lógicamente acaba afectando la seguridad jurídica de todos los que operamos en este mundo. Por tanto, quédense que también tenemos a la luz y a la situación de la nueva realidad, pues situaciones realmente de dificultad interpretativa. Vamos acercando a las conclusiones. Bien. Las conclusiones. Si alguien me pregunta cuál es una valoración de la reforma laboral, desde mi punto de vista, de fondo es una convalidación de la reforma laboral del 2012. Me salto el orden. Y alguien me dirá, ¿por qué? ¿Vale? ¿Por qué? Porque consérvese que los aspectos nucleares de la reforma del 12 nos han tocado. Nos ha tocado el límite de la indemnización por despido, nos ha tocado. Nos han impuesto salarios de tramitación, que había sectores que los solicitaban, y esto hubiera sido una auténtica revolución. Nos ha tocado la modificación sustancial de las condiciones de trabajo que permite cierta flexibilidad interna. Por tanto, existe una serie de elementos fundamentales que viven de la reforma del 2012 que efectivamente se han mantenido. Por tanto, alguien puede pensar, y yo lo creo así, que de facto es una convalidación de esa reforma laboral. No significa que esta no sea reforma, lo es,
porque esta reforma va vinculado a aspectos muy concretos que se nos exigía para recibir fondos europeos y que hacían hincapié en situaciones que realmente excedían y que generaban precarización de condiciones y que generaban quizás situaciones de abuso, como eran un uso fraudulento de la contratación temporal, una concatenación excesiva, etcétera, etcétera, pero de facto, desde nuestro punto de vista, comporta una convalidación íntegra de la reforma laboral del 2012. Y pudiendo hacerlo, no lo han hecho, insisto, y hemos visto que el BOE lo manejan con bastante profundidad y rapidez, no han tocado estos elementos esenciales. Por tanto, honestamente, pensamos que el hecho de que sea fruto de un acuerdo es precisamente esto, que los aspectos positivos de aquella reforma laboral, positivos para algunos, pero bueno, aquellos aspectos positivos o negativos para otros, de alguna manera quedan convalidados. Cuestión relevante y que traemos aquí a colación es que lógicamente es fruto de un acuerdo y de un consenso. Cuando se produce una negociación donde se alcanza ese acuerdo, todo el mundo está descontento. Eso es buena señal. Si algunos estuvieran contentos y otros no, sería que unos han ganado y otros han perdido. Y seguramente en cualquier reforma de esta entidad, para que intente perdurar y cambiar incluso la mentalidad, que es lo que se busca, cambiar la mentalidad en el uso de la contratación temporal, probablemente una reforma consensuada y equilibrada entendemos que puede ser adecuada a los términos que se persiguen. Otro punto y bastante relevante es que esta reforma tiene que entrar en juego, tiene que desarrollarse y de alguna manera tiene que ser interpretado por los operadores jurídicos. Es decir, al final, la reforma laboral, el pie de batalla primero son la inspección de trabajo y después los jueces. Claro, aquí entramos en cuestiones donde realmente serán unos operadores jurídicos lo que acaben determinando cuál es el alcance real. Y por tanto entendemos en este punto que deberá modularse y deberá desarrollarse y digamos que tomar velocidad en función de esa interpretación por parte de los operadores jurídicos. Las empresas y los asesores, nuestra labor consiste en intentar aportar elementos fácticos y de valor cuando tengamos una inspección o un juicio para intentar defender la posición que nos interese y para intentar defender el correcto y la leal actuación de la empresa en relación con la norma. Por tanto, es un campo bastante importante. Ahí tenemos un marco para desarrollar y dar elementos fácticos para justificar la posición que queramos con un inspector o un juez. Por tanto, yo creo que tenemos un campo bastante abierto para poder realizar todo este tipo de acciones y poder alcanzar y poder al final que la reforma pueda ser un buen elemento y que cuando llegue otro gobierno, y es muy importante porque las normas tienen que tener siempre una proyección, no sea cambiada la norma, porque si cambiamos norma tras norma sin realmente que se produzca su pleno desarrollo, probablemente los objetivos no se van a conseguir ni ahora ni después. Por tanto, lo que abogamos y postulamos es efectivamente que fruto de ese acuerdo se mantenga en el tiempo, sea interpretada en su conjunto y su integridad, sabiendo lo que decíamos en el primer punto. Uno, que la contratación indefinida va a ser el cambio de mentalidad porque es la presunción, todo va a ser indefinido o se va a presumir que existe indefinido, salvo que se pruebe lo contrario, y esa contratación temporal responderá efectivamente a una necesidad real y bien explicada de lo que es la causa. Por todo ello, me remito al índice o al título de la presentación, donde creemos que efectivamente la reforma laboral es una oportunidad para todos porque nos permite cambiar o intentar cambiar un marco legislativo que realmente tenía elementos de cierta situación de rareza que nos convertía, como decía la exposición de motivos, en un planeta lejano en el seno de la Unión Europea. Por todo ello, esperemos que se mantenga en el tiempo, que se desarrolle adecuadamente, que los operadores puedan interpretarla y nosotros y los asesores y las empresas puedan dotar de ese campo para que finalmente pueda desarrollar plenamente la esencia con la que fue aprobada. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias, Óscar, por tu exposición, que realmente te tengo que felicitar. O sea, nos has dejado atónicos con tu concreción y tu manera de explicarnos una temática en el fondo complicada, ¿no? Porque, como bien dices,
¿hasta cuándo durará esta reforma, ¿no? La gran pregunta que nos podemos hacer aquí en este momento es la duda que nos queda en el mundo empresarial es que tanta reforma al final las empresas sufren de una manera muy directa estos cambios legislativos, ¿no? Es evidente que estamos delante de una reforma laboral que, como bien dices, tiene un calado y una importancia de un nivel importantísimo, ¿no? Aquí en el mundo empresarial lo que nos preocupa, uno de los aspectos que nos preocupa también es que en la reforma incide, es la negociación colectiva, ¿no? La negociación colectiva que cada sector en su ámbito le toca lidiar con los agentes sociales y en este caso con los sindicatos y los representantes de los trabajadores, ¿no? Es un aspecto que también quizá la reforma la ha tocado un poco, pero nos falta todavía profundizar. Una de las reivindicaciones que tenemos en el sector empresarial es que a quién ayuda en este sentido a la negociación colectiva las empresas, ¿no? Los sindicatos tienen muy buena protección, vamos a decir, por la parte legislativa, pero en el mundo de las empresas y en el sector que cada uno le pertoca, la negociación colectiva sigue siendo una asignatura pendiente, ¿no? Pero bueno, es un tema de debate que evidentemente da para muchos más exposiciones seguramente. Si os parece, vamos a abrir un turno de preguntas. Si en la sala hay alguien que tenga algún interés en preguntar, por favor. En este caso, vamos a dar paso a alguna pregunta que tenemos de forma online. Perdón. Un segundo, sí que le deixem el micro y ahí sí pot contestar. Hola, buenos días. Yo quería preguntar, el convenio de hostelería que finalizó el 31 de diciembre y se está negociando, permite que los fijos discontinuos sean a tiempo parcial, porque creo que ahora con la reforma el fijo discontinuo tiene que ser a tiempo completo si no lo indica el convenio. Refiriéndome al del convenio de hostelería, ¿es posible, supongo, seguir haciendo contratos fijos discontinuos de tiempo parcial? La norma no lo prevé, pero habrá que ver. Pero la norma a priori no lo prevé, esos fijos discontinuos a tiempo parcial. Aunque lo indique el convenio sectorial. Claro, eso ahí entramos en la zona de conflicto que hemos visto, es decir, hay un convenio que efectivamente establece un mecanismo de flexibilidad que para cierto sector es, digamos que necesario, y sin embargo la norma prevé una cuestión diferente. Y esto nos lleva a efectivamente lo que planteaba Ramón, es decir, la negociación colectiva, al margen de lo que podamos considerar, es una de las grandes olvidadas de la reforma. ¿Por qué? Porque de alguna manera el gobierno no le gustan los convenios de empresa, que potencia los convenios sectoriales como fórmula de expresión de esa voluntad colectiva. A mi juicio, esa será una cuestión que haya que resolver, que haya que negociar, valga la redundancia, pero efectivamente habrá que ver cómo se resuelve. Claro, es que el problema que tengo es que quieren hacer contratos fijos discontinuos a tiempo parcial y en principio me estoy acogiendo al convenio que tenemos de sector aunque esté... Claro, al que está escrito. Claro. Haz eso y crucemos dedos porque realmente ya te comento que nos vamos a ver en situaciones así, complicadas, complejas, donde al final lo que hay que hacer es o se opta por un principio de prudencia y por tanto, bueno, pues intentas, si me permites, tomar decisiones de la mejor manera posible por un principio de prudencia o lógicamente dices, mira, es lo que tengo, tomo una decisión y ya después veremos cómo se puede vehicular correctamente o si tengo que responder ante una administración. De acuerdo, gracias. Suerte. Sí, gracias. Para muestra un botón, ¿no? O sea, es el caso típico. Bien, vamos a dar paso a una pregunta que tenemos online. Gracias. Buenos días. Creo que ha quedado claro en tu exposición, pero te planteo la pregunta, creo que lo has tratado. Dicen, ¿un contrato de obra celebrado en febrero puede tener una duración de hasta 3 años como antes? Gracias. Yo entiendo que no, porque la norma en ese periodo transitorio lo que establece es que el plazo máximo son 6 meses. Este es el régimen transitorio que veíamos antes, las 3 situaciones. Antes del 31 de diciembre del 21, del 31 de diciembre al 30 de marzo y el 30 de marzo en adelante. Yo entiendo que solo son 6 meses. Bien, respuesta concreta.
Bien, pues si os parece, si no hay más preguntas, agradecer de una forma muy sincera, porque no sé cómo explicarlo, pero tenemos delante un reto impresionante. Todas las reformas, yo ya que tengo cierta experiencia en esta materia, os diría que reformas hemos vivido varias, que cada reforma és un poc convulso i que ens porta a una situació en la que ens hem de posar a puesto, no? Però és evident que aquesta reforma té un calat social, un calat econòmic i un calat que potser la fa diferenciar d'altres reformes laborals, no? Però bé, aquí estem, ens toca torejar, com se diu en argot madrileño, i ara que arriba Sant Isidro encara més, pero está claro que nos queda todavía mucho debate i amb el temps i amb les futures setmanes o mesos anirem desbrinant aquesta reforma. Però, en tot cas, agraït de tot cor a l'Òscar Mancebo i a la seva empresa, la ETL, que ens ajuda amb aquests Bons Dies Tarragona per anar desxifrant les matèries de l'actualitat, i aquesta és una important. I, evidentment, doncs res, donar les gràcies a tots aquells que ens esteu seguint online per la vostra paciència, els que esteu aquí presencialment, doncs també agraïu el vostre esforç per vindre, i quedem emplaçats per la propera, i moltes gràcies i bona Setmana Santa, que ja estem pràcticament a punt de menjar mones. Moltes gràcies. Moltes gràcies per l'oportunitat. Bon dia a tothom.